En lo más profundo de tu mente, donde el silencio parece eterno, hay voces que no te pertenecen. Son susurros que emergen cuando todo está en calma. A veces al despertar, con el corazón agitado y sin saber por qué. Otras, en esos momentos de soledad donde el tiempo parece detenerse, y un nombre, un rostro, una presencia, regresa. Pero no de esta vida, sino de un pasado que tu memoria terrenal no alcanza a recordar. Un pasado que tu alma jamás ha olvidado. La médium brasileña Aura Celeste, en sus numerosas comunicaciones espirituales, habla de esos lazos invisibles que las almas arrastran vida tras vida. Ella describe cómo ciertos vínculos afectivos se vuelven tan intensos que desafían las leyes naturales del tiempo y el espacio. No se trata de una simple atracción o de una coincidencia emocional. Estamos hablando de compromisos energéticos sellados en otras existencias, pactos de amor, o peor aún, pactos de sufrimiento, de dolor, de obsesión. La energía de un amor obsesivo de otras vidas no se disfraza de romance. Se manifiesta como un peso, como una ansiedad sin razón, como una dependencia que te arrebata la voluntad. Antes de que continuemos, dime, ¿alguna vez has sentido una atracción tan intensa por alguien que parecía imposible de controlar? ¿Te has preguntado si esa conexión podría ser el eco de un amor obsesivo de una vida pasada? Deja un comentario y le daré un corazoncito a tu comentario. Aprovecha, dale like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre este fascinante misterio. Desde la visión espiritualista se entiende que el alma no muere, solo cambia de plano, pero sus sentimientos, sus deseos, sus pasiones más intensas permanecen. Muchas veces, el espíritu desencarnado que quedó atrapado en una relación tóxica o en un amor no correspondido, busca reencontrarse en la próxima reencarnación para saldar esa deuda emocional. Sin embargo, en vez de encontrar redención, lo que surge es una nueva cadena de sufrimiento. Aura Celeste narra en sus escritos cómo muchas de las consultas espirituales que recibía estaban relacionadas con dolores del alma que no tenían explicación médica. Personas que decían sentir un vacío que ninguna relación podía llenar, o que, al conocer a alguien, experimentaban un apego fuera de lo común, casi irracional. Ella decía que estas personas estaban bajo la influencia de vínculos kármicos no resueltos. La energía de esas conexiones se anclaba en el perispíritu, afectando el cuerpo emocional, alterando los chakras y distorsionando el campo áurico. Es como si el espíritu del pasado susurrara constantemente: no me olvides, no me dejes, eres mío, siempre lo serás. El espiritismo nos enseña que estas conexiones no siempre son románticas. Muchas veces están teñidas de culpa, de traición, de abandono, de violencia emocional. Y lo más peligroso es que cuando esas almas se reencuentran, sienten una atracción fatal, un magnetismo que desafía la lógica. Personas que, en cuestión de días, se vuelven indispensables una para la otra, que se buscan con desesperación, que se necesitan como si su vida dependiera de ello, pero lo que no saben es que ese vínculo tiene raíces en el sufrimiento. Aura Celeste también advertía que en estos casos el libre albedrío se ve afectado. La persona siente que ya no tiene el control de sus emociones. Piensa, actúa y siente en función de ese otro ser, como si una fuerza invisible manejara sus hilos, como si estuviera prisionera dentro de su propio cuerpo. Esto es lo que los espíritas llaman subyugación emocional, una forma de obsesión espiritual que va más allá del plano físico y que tiene su origen en vidas anteriores. Y lo más aterrador de todo es que estas conexiones, cuando no son reconocidas y tratadas, tienden a repetirse una y otra vez, vida tras vida,
siglo tras siglo. Dos almas atrapadas en un ciclo de amor, dolor y posesión que parece no tener fin. Y mientras una intenta liberarse, la otra insiste en retenerla, a cualquier precio. El susurro ancestral sigue, invisible, constante, oscuro, esperando el momento exacto para despertar en ti lo que llevas siglos intentando olvidar. Conexión inexplicable. Hay momentos en la vida en los que un simple cruce de miradas puede desencadenar una avalancha de emociones que escapan a toda lógica. Es ese instante en que tus ojos se encuentran con los de una persona desconocida y sientes como si el tiempo se detuviera. El ruido alrededor desaparece, los colores parecen desvanecerse y solo queda esa presencia, esa energía, esa certeza de que ya conoces a esa alma. Este es el primer gran signo de un amor obsesivo que arrastra sus raíces desde otras vidas. La conexión inexplicable. Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, realizó cientos de lecturas psíquicas sobre las relaciones kármicas y los encuentros de almas a través de distintas reencarnaciones. En sus trances mediúmnicos, Cayce describía cómo ciertas almas, al reencontrarse en esta vida, experimentaban una atracción casi magnética, como si una fuerza invisible las empujara la una hacia la otra sin poder evitarlo. Según sus registros, esta atracción no era fruto del azar ni de la casualidad. Era el eco de antiguas promesas, de juramentos no cumplidos, de amores que quedaron truncados o de pasiones que terminaron en tragedia. Imagina que en una existencia pasada, dos personas vivieron un romance marcado por la obsesión, los celos o incluso la violencia emocional. Al no resolver esos conflictos antes de morir, las energías de ambos quedaron atrapadas en un ciclo de deuda emocional. Ahora, siglos después, sus almas vuelven a encontrarse, y esa energía contenida resurge con una intensidad que la razón humana no puede explicar. Es como si el alma reconociera de inmediato al otro, mientras el cuerpo y la mente aún tratan de comprender lo que está ocurriendo. Ese primer contacto puede manifestarse de muchas formas. Un choque de miradas en una estación de tren, un encuentro fortuito en una calle cualquiera o incluso a través de un sueño premonitorio días antes de conocer a la persona físicamente. Edgar Cayce relataba casos de pacientes que soñaban con rostros desconocidos y meses después, esos mismos rostros aparecían en sus vidas, generando una conexión emocional inmediata, profunda y en muchos casos, devastadora. El corazón comienza a latir más rápido, las manos tiemblan y una sensación de urgencia te invade, como si tuvieras que acercarte, hablar, tocar, aunque algo dentro de ti también te advierta del peligro. Porque junto a esa atracción viene el miedo, la ansiedad y un presentimiento oscuro de que ese encuentro no será fácil. Las lecturas de Cayce hablan de esta dualidad emocional, una mezcla de euforia y pánico, de felicidad al reencontrar a alguien especial, pero también de angustia ante lo que esa relación puede traer. Muchas personas describen que en esos primeros instantes sienten un reconocimiento de alma, como si toda su historia con esa persona les fuera revelada en un segundo fugaz. Otras veces surgen imágenes fugaces, visiones de lugares desconocidos, sensaciones de haber vivido juntos en otro tiempo, o incluso emociones contradictorias como amor y odio coexistiendo al mismo tiempo. Según Cayce, estos recuerdos pueden emerger espontáneamente, como fragmentos inconscientes de vidas anteriores, almacenados en la memoria del alma. Lo más peligroso de esta conexión inexplicable es que suele ir acompañada de una sensación de dependencia inmediata. La persona siente que ha encontrado a su otra mitad, su alma gemela, pero en realidad muchas veces está frente a un compañero kármico, cuyo propósito en esta vida es precisamente confrontarlo con las heridas que ambos se causaron en el pasado.
Cayce advertía que no todas las conexiones de vidas pasadas son positivas o románticas. Algunas son el resultado de la necesidad de reparar daños, y esa reparación puede ser dolorosa. En algunos casos, la intensidad emocional puede volverse tan abrumadora que la persona empieza a modificar su vida entera en función de esa nueva relación. Cambia de ciudad, abandona proyectos, rompe vínculos antiguos, todo por estar cerca de esa persona. Pero lo más inquietante es que, aunque la relación apenas esté comenzando, ya hay una sensación de posesión emocional, de necesitar constantemente la presencia, la atención y la aprobación del otro. Edgar Cayce sostenía que en estos encuentros el alma percibe lo que la mente no alcanza a entender: el peso de la historia compartida, los errores cometidos, las promesas incumplidas. Y es precisamente esa carga lo que transforma la conexión inicial en un vínculo obsesivo. La fascinación inicial puede dar paso rápidamente a la ansiedad, a los celos irracionales, al miedo a perder a esa persona, incluso cuando la relación aún ni siquiera ha comenzado de manera formal. Así es como, sin darte cuenta, te ves atrapado en un juego emocional que comenzó mucho antes de que nacieras. Una historia escrita en otro tiempo, y que ahora, al menor descuido, amenaza con repetirse. Pensamientos que lo consumen todo. Cuando una conexión se transforma en obsesión, el primer síntoma que empieza a manifestarse con fuerza arrolladora son los pensamientos constantes, repetitivos y a menudo incontrolables. No importa lo que estés haciendo, trabajando, estudiando, conversando con amigos, en el fondo de tu mente, en ese espacio donde se supone que habita la calma, su imagen se repite como un eco interminable. Ese rostro, esa voz, esa mirada, invaden cada rincón de tu conciencia. Y por más que intentes distraerte o racionalizar lo que sientes, es como si una fuerza invisible dirigiera tus pensamientos una y otra vez hacia la misma persona. Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus y en sus otras obras fundamentales del espiritismo, advierte que muchas veces la mente humana es influenciada por espíritus desencarnados, que movidos por sentimientos de apego, culpa o remordimiento, buscan mantener un vínculo con nosotros. Especialmente en casos de antiguas relaciones marcadas por el dolor, la dependencia o la traición, el espíritu del otro, incluso sin encarnar, puede proyectar pensamientos obsesivos sobre nuestra mente. Kardec lo llama obsesión espiritual y explica que puede ser tan sutil que la persona afectada llega a creer que esos pensamientos son únicamente suyos. Pero la verdad es mucho más oscura. Lo que empieza como un recuerdo casual se convierte en una idea fija. Miras el teléfono cada 5 minutos esperando un mensaje. Repasas una y otra vez las conversaciones que tuvieron, buscando señales, significados ocultos. Te preguntas qué estará haciendo, con quién estará, si pensará en ti. Y cuando intentas concentrarte en cualquier otra cosa, una especie de angustia interna te empuja de nuevo a ese ciclo mental. Te acuestas pensando en esa persona, sueñas con ella y despiertas con el corazón acelerado, como si hubieras estado luchando en medio de una tormenta emocional. Allan Kardec explica que, en este tipo de influencias, el espíritu obsesor se alimenta de tus vibraciones. Cuanto más piensas en él, más fuerza le das. Es una cadena energética que crece y se fortalece, convirtiéndose en un círculo vicioso de sufrimiento. Y lo más aterrador es que muchas veces ese espíritu puede ser el mismo que en otra vida fue tu pareja, tu amante o incluso tu verdugo emocional. La relación de apego no resuelta trasciende la muerte. Y ahora, en esta existencia, se manifiesta en forma de pensamientos intrusivos que consumen tu paz mental. Las personas que atraviesan por este segundo signo suelen relatar una sensación de cansancio emocional extremo. La mente no descansa.
La ansiedad aumenta. Hay una especie de desesperación interna por tener respuestas, por obtener señales del otro, por confirmar que ese sentimiento es correspondido. Algunos incluso caen en conductas compulsivas. Revisar obsesivamente las redes sociales, enviar mensajes uno tras otro, espiar, buscar formas de provocar contacto, y todo esto ocurre mientras la razón intenta gritar en medio del caos. Pero su voz es cada vez más débil. Kardec, en sus estudios sobre la obsesión, enfatiza que una de las características más peligrosas de este estado es la pérdida de la autonomía del pensamiento. La persona deja de pensar con claridad. Cada decisión, cada emoción, cada reacción está contaminada por la influencia obsesiva. La voluntad se debilita, el criterio desaparece y en muchos casos surge la depresión, el insomnio, la pérdida de apetito o, en el extremo, pensamientos autodestructivos. Otra manifestación típica es la idealización extrema de la otra persona. Aunque existan señales claras de que esa relación es dañina o imposible, la mente obsesionada se aferra a una esperanza ilógica, casi infantil. Allan Kardec advertía que este tipo de ilusión es un mecanismo de manipulación espiritual. El obsesor, consciente o inconscientemente, proyecta imágenes falsas para mantener el control emocional sobre su víctima. Incluso pueden surgir coincidencias que alimentan aún más la obsesión. Escuchar su canción favorita en la radio, ver su nombre repetidamente en lugares inesperados, soñar con mensajes simbólicos. Desde la perspectiva espírita, muchas de estas señales no son casuales. Son provocadas por la influencia magnética del espíritu obsesor, que manipula el entorno para intensificar la conexión emocional y dificultar la liberación. En este punto, la persona ya no distingue entre lo que siente de manera auténtica y lo que le es inducido espiritualmente. El pensamiento obsesivo se convierte en una prisión sin barrotes, donde cada recuerdo, cada palabra, cada gesto de esa persona se transforma en un disparador emocional. La vida cotidiana pierde sentido, las metas personales se desvanecen y todo gira en torno a un único objetivo: no perder esa conexión, aunque esté destruyendo su equilibrio interior. Así, poco a poco, la mente queda secuestrada por un ciclo de pensamientos que la consumen por completo. Lo que alguna vez pudo parecer un sentimiento bonito, se transforma en una tortura silenciosa que carcome el alma, sin que nadie alrededor sospeche la magnitud de la batalla que se libra en tu interior. Tercer signo: celos, vigilancia, control. Cuando el amor deja de ser libertad y se convierte en una jaula emocional, surge uno de los signos más oscuros y peligrosos de una relación obsesiva de otras vidas: los celos enfermizos, la vigilancia constante y el deseo incontrolable de tener dominio absoluto sobre el otro. Este tercer signo es una señal inequívoca de que el vínculo afectivo ha cruzado la línea entre el sentimiento genuino y la posesión espiritual. Y detrás de esa necesidad compulsiva de control, muchas veces se oculta un drama kármico no resuelto, arrastrado desde existencias anteriores. Chico Xavier, uno de los más respetados médiums brasileños, en diversas psicografías dictadas por el espíritu Emmanuel, abordó con profundidad el tema de los amores tóxicos y de cómo las pasiones mal canalizadas pueden extender sus garras más allá de la muerte. Según las enseñanzas de Emmanuel, el espíritu que en otra vida fue traicionado, abandonado o humillado, puede regresar en una nueva encarnación con un deseo inconsciente o incluso consciente desde el plano espiritual inferior de controlar, vigilar y castigar a quien, según su percepción, fue el causante de su sufrimiento. Ese sentimiento de propiedad emocional no es un capricho del presente, es una deuda emocional que ha fermentado por décadas o siglos.
Al reencontrarse en esta vida, el espíritu que lleva esa herida antigua experimenta un miedo desproporcionado a ser herido nuevamente, y es entonces cuando los celos empiezan a devorar su paz interior. No se trata de una simple inseguridad, es un estado de vigilancia permanente, donde cada palabra, cada gesto, cada mirada del ser amado se analiza con obsesiva meticulosidad, buscando señales de traición o desinterés. El pensamiento obsesivo ahora se convierte en una conducta. La persona comienza a revisar el teléfono de su pareja, a leer mensajes, a controlar las redes sociales, a espiar con quien habla, a cuestionar cada salida, cada amigo, cada conversación. Y lo más inquietante es que, en su mente, justifica esos actos como pruebas de amor. Cree que necesita saber cada detalle de la vida del otro para sentirse seguro, pero en realidad lo que está haciendo es encadenar a la persona a un ciclo de opresión emocional. Chico Xavier relata que, en muchos casos, el espíritu obsesor permanece cerca de la pareja como un vigilante invisible, inspirando pensamientos de sospecha, inseguridad y temor. Estos espíritus obsesores, al no haber superado el sufrimiento de antiguas traiciones o pérdidas amorosas, proyectan su dolor en la mente de la persona encarnada, amplificando cualquier pequeña duda hasta convertirla en una crisis emocional. La víctima empieza a crear escenarios en su mente, imagina infidelidades que no existen, malinterpreta actos inocentes, siente una urgencia constante de controlar todos los movimientos del otro. Esta vigilancia extrema muchas veces se traduce en prohibiciones. No hables con esa persona, no salgas sin mí, no uses esa ropa, no publiques eso en redes. La relación comienza a deteriorarse rápidamente. Lo que empezó como una conexión intensa se transforma en una prisión emocional, donde el amor queda ahogado por el miedo y la necesidad de control. Desde la perspectiva espiritualista, este patrón de comportamiento no es nuevo. Es una repetición de escenas ya vividas en el pasado. En muchas de esas vidas anteriores, la relación terminó en tragedia precisamente por estos mismos motivos: celos, dominación, violencia emocional o incluso física. Y ahora, en esta encarnación, los actores vuelven a encontrarse, como si el destino les hubiera concedido una nueva oportunidad para aprender, o para caer nuevamente en el mismo abismo. Chico Xavier advertía que las energías de los celos y el control son tan densas que alteran el campo vibracional de ambas personas involucradas. La víctima de la obsesión empieza a sentir asfixia emocional, tristeza profunda, deseos de escapar, mientras que quien ejerce el control experimenta ansiedad extrema, insomnio, angustia constante y un vacío interior que no logra llenar, por más que obtenga momentáneamente la atención y la presencia del otro. Incluso en los momentos de calma aparente, la mente del obsesivo sigue alerta, como un cazador en busca de la más mínima señal de peligro. Un simple retraso en responder un mensaje, una sonrisa a un desconocido o una conversación casual pueden ser interpretados como traición. La relación se convierte en un campo de batalla emocional, donde la desconfianza es la principal arma y el miedo a perder al otro se transforma en una sombra que lo contamina todo. Esta necesidad irracional de control no solo afecta la relación, sino que empieza a destruir la autoestima de ambas partes. La persona controlada comienza a sentirse culpable por cosas que no ha hecho, se vuelve sumisa, pierde su voz, su libertad, su identidad, mientras que el controlador cae cada vez más profundo en el pozo de la obsesión. Así es como los celos, la vigilancia y el control se convierten en síntomas claros de un amor obsesivo que no pertenece solo a esta vida.
sino que viene cargado de las energías densas, oscuras y dolorosas de existencias pasadas, arrastrando a ambas almas hacia un ciclo de sufrimiento difícil de romper. Cuarto signo: ansiedad severa y desequilibrio emocional. Cuando el alma queda atrapada en un ciclo de obsesión que se arrastra desde otras vidas, las consecuencias emocionales comienzan a manifestarse de forma avasalladora. El cuarto signo de un amor obsesivo de otras encarnaciones es quizá uno de los más devastadores: la ansiedad severa y el desequilibrio emocional profundo. No se trata de una simple inquietud o de un nerviosismo pasajero. Es una angustia existencial que consume desde dentro, una sensación de vacío y de urgencia que parece no tener fin. El espíritu Emmanuel, a través de las psicografías de Chico Xavier, explicó que las conexiones kármicas mal resueltas pueden desequilibrar por completo el campo emocional de una persona. Emmanuel enseñaba que cuando el espíritu encarnado no logra desprenderse de esos lazos de apego del pasado, la energía mental queda envuelta en una nube vibratoria densa, capaz de afectar el sistema nervioso, las emociones y hasta la salud física. La mente, sometida a la influencia de estas cargas espirituales, comienza a perder su capacidad de autorregulación. Los días se vuelven pesados, las noches interminables. La persona afectada empieza a experimentar insomnio, taquicardias repentinas, sudores fríos y una constante sensación de peligro inminente, aunque no exista ninguna amenaza real. La ansiedad se manifiesta a través de pensamientos acelerados, dificultad para concentrarse, episodios de llanto sin motivo aparente y una sensación de falta de aire que, muchas veces, termina en ataques de pánico. Emmanuel describía este estado como una implosión emocional, donde la energía del espíritu obsesado colapsa en su interior por la acumulación de sentimientos reprimidos y vibraciones negativas que provienen tanto del pasado como del presente. En este tipo de vínculo, la ansiedad no solo es producto de la inseguridad o del miedo a perder a la otra persona. Es el resultado de una conexión espiritual que presiona constantemente la mente, generando un estado de alerta permanente. La persona afectada comienza a anticipar tragedias. Imagina que su pareja podría abandonarla en cualquier momento, que podría estar siendo engañada, que será traicionada o que simplemente algo horrible va a suceder. La mente crea escenarios catastróficos una y otra vez, como una película de terror que se repite en bucle, alimentada por la energía de obsesores invisibles que se aprovechan de su fragilidad emocional. Emmanuel advierte que esta sintomatología es agravada por la vibración de culpa y remordimiento que el espíritu arrastra de otras vidas. Muchas veces, quien hoy sufre por ansiedad fue en el pasado el causante del sufrimiento del otro. Tal vez abandonó, traicionó o hirió emocionalmente a esa misma alma con la que hoy mantiene un vínculo tóxico. La culpa kármica no resuelta actúa como un veneno silencioso, intensificando el desequilibrio emocional y haciendo que la persona se sienta merecedora de dolor, como si estuviera pagando por sus errores del pasado. El cuerpo físico también empieza a mostrar señales claras de este colapso emocional. Cansancio crónico, pérdida o aumento descontrolado de peso, problemas digestivos, tensión muscular constante y una disminución notable del sistema inmunológico. Emmanuel, en sus mensajes sobre el sufrimiento humano, explicaba que la mente en desequilibrio, cuando no recibe el auxilio necesario, afecta directamente el periespíritu, generando lo que en la literatura espírita se conoce como somatizaciones, enfermedades físicas cuya raíz es puramente emocional y espiritual. Los pensamientos negativos se convierten en compañeros constantes. La persona empieza a dudar de su propio valor, de su atractivo, de su capacidad de ser amada de manera sana. Siente que no es suficiente, que no merece ser feliz.
y que la única forma de llenar su vacío interior es asegurándose, a cualquier costo, de que el otro permanezca a su lado. Esta necesidad obsesiva de controlar la relación para evitar el abandono solo genera más sufrimiento, más ansiedad y un ciclo de autodestrucción emocional que parece no tener fin. En los momentos de crisis más intensas, algunos llegan a experimentar la llamada angustia de muerte, una sensación de que la vida se les escapa de las manos, como si estuvieran al borde de un colapso físico o de un ataque cardíaco. Emmanuel señala que estas experiencias son reflejo directo de las memorias traumáticas que permanecen grabadas en lo más profundo del espíritu. Episodios de pérdidas violentas, separaciones dolorosas o muertes trágicas ocurridas en otras existencias que ahora resurgen en forma de síntomas de pánico y desesperación. Lo más devastador de todo es que, mientras la persona vive esta tortura emocional, muchas veces no logra identificar el origen real de su sufrimiento. Busca respuestas en el presente, culpando a las circunstancias actuales, sin saber que la raíz de su dolor está enterrada en los pliegues más oscuros de su historia espiritual. Así, atrapada entre la ansiedad y el desequilibrio, el alma cae en una espiral de emociones autodestructivas que la alejan cada vez más de la paz y de su propio equilibrio interior. Cuando observamos en profundidad los signos de un amor obsesivo de otras vidas, entendemos que no se trata de una simple relación complicada, sino de un ciclo kármico de sufrimiento que el alma arrastra desde existencias anteriores. La ansiedad, los celos y el control son reflejos de heridas antiguas que claman por ser sanadas. Según las enseñanzas del espiritismo, transmitidas por Allan Kardec, Chico Xavier, Emmanuel, Aura Celeste y Eurípedes Barçanulfo, la verdadera libertad emocional solo llega cuando rompemos las cadenas del apego y transformamos el amor posesivo en un amor consciente y desapegado. Reflexionar sobre estos signos nos invita a reconocer nuestras sombras, a diferenciar entre amor y dependencia y a asumir la responsabilidad de nuestra propia sanación. Aunque el proceso sea doloroso, cada crisis representa una oportunidad de despertar espiritual. La evolución del alma nos recuerda que no estamos destinados al sufrimiento eterno. La superación de la obsesión nos guía hacia un amor más puro, libre y verdadero, hacia nosotros mismos.